decía que qué hermoso poder alabar al Señor y recordar que en medio de nuestros desiertos Él quiere bendecirnos y ayudarnos, ¿no? En medio de nuestra debilidad tenemos quien quiere socorrernos. Mi socorro viene... ¿De dónde viene tu socorro? De Jehová. Amén. Amén. Muy bien, pues hoy me gustaría hablar de una de las cosas que caracteriza al auténtico cristiano. El genuino creyente se diferencia y se distingue por un tema en especial, un aspecto fundamental. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, hay mucha gente en medio de nuestro mundo, unos practican religiones mistéricas, otros adoran a un Dios que se llama Alá, otros a un Dios que se llama Buda, otros a un Dios que es de madera, de escayola. Hay muchos que hablan de vivir para un Dios, hay otros que su Dios son ellos mismos, hay muchos que en el día de hoy piensan que hay algo por ahí. De hecho, un profesor de teología decía que si le preguntas a la mayoría de los españoles que creen, que si creen en un Dios, y la mayoría de las personas dicen, bueno, no sé, pero algo hay, y el algo hay es lo que a veces la mayoría de las personas tienen en su mente sin saber qué es, ni evidentemente tener una conexión muy íntima. Pero ¿sabes lo que distingue a un auténtico creyente? ¿Qué dirías? Su corte de pelo. No, corte de pelo no, va a ser que no. Su perfección. No. Lo buena gente que es. Es la fe. Es la fe lo que distingue. Eso es lo que hace distinto a un genuino y auténtico hijo de Dios. Es que tiene fe. Quizás más débil, más fuerte, pero tiene fe. Tiene fe. Y esa es la característica que tiene que, evidentemente, verse, vivirse, experimentarse, y que cada uno de nosotros tenemos que seguir permitiendo que Dios nos ayude a desarrollar y a crecer. La fe no es solo algo que necesitamos para el inicio de nuestra vida cristiana. Es algo que necesitamos para toda nuestra existencia. Empezamos por la fe, pero continuamos hasta el final por la fe. Solo se puede mantener y llegar al final de ese modo, por la fe. ¿Suena algo? Yo es que estoy notando ahí. Si alguien tiene la tablet, baje un poco porque noto el ruido y el rebote, el eco. Lo que estaba diciendo es lo que dice Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Llegamos a creer por la fe, pero nos seguimos manteniendo y llegamos al final de los días, a nuestra partida de este mundo. Dios quiere que sea para fe. Y ese es el propósito que tenemos en esta vida, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que vivamos por fe a lo largo de toda nuestra existencia. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice Romanos 1:17. Hebreos 11, versículo 6, nos dice que ¿qué es lo que sin eso no podemos agradar a Dios? Sin fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Puedes intentar ser un buen marido, una buena esposa, puedes intentar ser un buen hijo, puedes intentar ser una buena persona, está muy bien y tienes que serlo, pero eso no sirve de nada si no somos hombres o mujeres de fe. No nos sirve, por muy buenos que seamos.
si no somos hombres o mujeres de fe, no nos sirve. Porque lo que agrada a Dios no es que seamos perfectos. Y eso es lo que realmente Dios está buscando en nuestras vidas. La fe es algo que Dios anhela que crezca en nuestras vidas. Y no podemos conformarnos a ser hombres y mujeres débiles en fe. Si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, Dios te está diciendo que tienes que ser un hombre y una mujer de fe. Que seas un buen marido, un buen esposo, un buen vecino, un buen trabajador, lo hará, no te preocupes. Lo más importante es que seas un hombre o una mujer de fe. Es lo que busca en nuestras vidas. Eso es lo que busca a lo largo de las Escrituras. La Escritura no resalta a Abraham porque fue un hombre buenísimo, fue muy buena gente, fue un buen marido, fue un buen hijo. No dice eso de él, pero sí dice que fue un hombre de fe. Ese es el ejemplo que Dios dice que tenemos que seguir. Hombres de fe. Hombres y mujeres de fe. Y Dios quiere que tú y yo seamos eso y que crezcamos en esa fe, que nuestra fe no sea algo que se viene hundiendo cada vez que viene un pequeño problema en la vida, sino que a pesar de las dificultades aprendemos, crecemos de tal manera que las dificultades vamos aprendiendo a encajarlas desde la perspectiva de Dios y vamos creciendo. En la Escritura hay muchos momentos en los que la palabra resalta lo bueno de creer. Una de las cosas que Pablo hace es alabar la fe de los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y dice así, Pablo, sobre los hermanos: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe... ¿Qué? Vuestra fe va creciendo. Mi pregunta es, ¿tu fe va creciendo? ¿Tu fe está creciendo? ¿O tu fe se ha anclado en un momento de tu pasado y no ha vuelto a moverse de ahí? ¿Tu fe está creciendo, ayudándote a enfrentar las dificultades, a obedecer a Dios cuando no lo entiendes, cuando no sientes hacer lo que Dios te pide, pero lo haces porque Dios lo dice? ¿Tu fe es de ese tipo que va creciendo de esa manera? Eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Yo puedo buscar muchas justificaciones a mis problemas y a mis reacciones humanas. Y conformarme con eso. Como soy humano, pues me conformo a lo que yo soy. Es que soy así. La fe no me deja justificar mi debilidad. La fe me reta y me lleva a decir, Señor, no puedo, pero porque tú lo dices, espero en ti. Y voy a confiar en ti. Voy a descansar en ti. La fe tiene ese precioso lugar en la vida de un creyente. Si hay algo, como decía hace unas semanas, con lo que estamos batallando tú y yo, es por creer a Dios, es por confiar en Dios. Nuestra batalla no es por ser buena gente, ni por ser buen marido, ni por ser buen hijo, ni por ser buen trabajador. Nuestra batalla es por creer lo que Dios dice. Cuando creemos lo que Dios dice, el resto cambia. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá. No te preocupes. Pero confía en Dios. Busca a Dios. Cree lo que Dios dice. Créelo. Me gustaría que en esta mañana me gustaría animarte. Estamos en tiempos, creo, complicados, difíciles, donde hay dificultades.
y batallamos con dificultades. ¿Quién no tiene aquí una dificultad? Levanta tu mano y te vamos a dar un aplauso. Todos tenemos, ¿a que sí? Todos tenemos un tipo u otro de dificultad. Y todos luchamos con cosas personales, de nuestro contexto. Todos estamos en situaciones difíciles. Es parte de la vida. Pero tenemos quien quiera ayudarnos. Tenemos un recurso divino, poderoso, capaz de transformar lo imposible. Para ti y para mí. Para él no. Y eso es lo que la palabra trata de seguir enseñándonos. Por eso siempre lo importante es quién es Dios y la necesidad de confiar en Él. Porque lo que necesitamos no es saber quiénes somos nosotros tanto, sino saber quién es Él. Porque cuando yo sé quién es Él, entonces sé quién soy yo. Pero es la fe lo que necesitamos. ¿Tu fe es débil? ¿Qué dirías? ¿O es fuerte? ¿Cómo la describirías? No hace falta que lo digáis en voz alta. Piénsalo. ¿Cómo es tu fe? Otra pregunta similar. Cuando vienen los problemas, ¿cómo reaccionas? Cuando te dicen algo que no te gusta, ¿cómo reaccionas? Cuando te ofenden, ¿cómo reaccionas? Eso es una expresión también de nuestra vida, de nuestra fe. Y, ¿te gustaría crecer en fe? ¿Te gustaría crecer? ¿Estás dispuesto a buscar crecer en fe en tu vida? Eso significa que tienes que tomar decisiones. Eso significa que hay que dar pasos. No quedamos aquí así diciendo, Señor, cuando tú quieras me llenas de fe. No, yo tengo una parte. Yo tengo que buscar a Dios. Buscadme y viviréis. Pero primero va buscadme. Seguidamente viene viviréis. Y así en todo el trato que Dios tiene con nuestras vidas. Tenemos que dar pasos y tomar decisiones para realmente buscar aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Y me gustaría seguir, hermanos, con el texto de Romanos que empezamos el otro día. Y como comenté, había algunas cosas que me gustaría seguir. Es el texto de Romanos capítulo 4, en el verso 18 hasta el 21. Es un texto tremendo, tiene tantas verdades, tiene tanto que podemos extraer de ese texto que podemos estar aquí semanas. Pero hoy me gustaría terminar por lo menos con las ideas básicas que creo que es lo que está tratando de resaltar Pablo acerca de Abraham, y utiliza el ejemplo de Abraham. La semana pasada vimos cómo él creía, a pesar de que no existía ninguna evidencia para poder confiar en Dios. Sus cuerpos estaban muertos, el de Sara igual. 100 años él, 99 o 90 años Sara. No había ningún tipo de esperanza, no había evidencia para creer, pero a pesar de eso creyó, porque lo dijo Dios, porque conocía quién era quien había dicho eso y se había comprometido. Confiaba en quién era Dios y confiaba en su palabra. Se fió de él. Dice, no, tú lo has dicho, yo lo creo, Señor, y voy a esperar. Que vimos también que tuvo momentos puntuales en su vida en los que cayó, tropezó, sí. Era humano, como nosotros, también nos pasa a nosotros, tropezamos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Empezó por fe y terminó por fe. Esa era la vida de Abraham. Y por eso es ejemplo para nuestras vidas. Y su ejemplo magno fue cuando el Señor le pide el tesoro que le había prometido. Y él está dispuesto a darlo. Él está dispuesto a darlo. Entrega a su propio hijo. Y me gustaría que hoy viéramos también alguna serie de verdades que salen de este texto. Versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. La palabra de Dios era la que estaba ahí por medio. Dice, así será tu descendencia. Y versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó por un lado, a pesar de lo que vio. Y versículo 20 dice, tampoco dudó, ni se debilitó,
ni dudó. Dice, por incredulidad. Ahora veremos un poquito qué significa eso. De la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A pesar de todas esas evidencias, en lugar de debilitarse, caer en la incredulidad, lo que hace es fortalecerse, porque se fía de lo que Dios ha dicho. Se fía, cree a Dios y espera en Él y ve el poder de Dios en su vida. Y eso es, creo que son tremendas lecciones que nosotros podemos aprender también cada uno de nosotros en nuestra realidad, en nuestras luchas. Todos estamos luchando con el tema de la fe, tú y yo, todos. Y tenemos que ser conscientes de eso para poder realmente buscar la ayuda de Dios para no ser derrotados, no ser debilitados, no ser arrastrados por la incredulidad, sino fortalecidos en fe. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe. Su fe no menguó, no dejó de confiar, ya empezó a dudar. Dice que no, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz. Una de las cosas que me asombraba era que Abraham fue realista. ¿Por qué fue realista? ¿Por qué lo digo? Porque no se tapó los ojos diciendo no. Declaro que ya soy capaz de tener hijos. ¿Declaró eso? Como algunos hacen hoy en día. No declaró. No hizo una declaración de ese tipo. No, confió en el Señor, en la promesa de Dios. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero lo va a hacer. Y creo que esa es una de las cosas que me asombra un poco de esta situación. Fue realista, pero lleno de fe. Porque no niega la realidad, ni huye de la realidad. La ve, la enfrenta, la reconoce, acepta que eso es así, pero no huye de ella. Es cierto que hoy a veces acusan al cristianismo de huir de la realidad. Bueno, pues para nada fue el caso de Abraham. Abraham no está huyendo de la realidad, la ve. Es cierto que a veces hay casos en nuestras filas, personas que están enfermas y dicen, declaro que estoy sano. De hecho, hay un músico muy conocido, donde otros músicos también estuvieron declarando sanidad. Al final, este hermano falleció. Decían, Señor, no aceptamos un no por respuesta. La fe no es negar las realidades, La fe es aceptar las realidades, pero esas realidades sometidas y sujetas a la autoridad, poder de Dios, a los planes y propósitos que Dios tiene. Eso es la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir con nuestras realidades. No podemos negar. Tú tienes un problema en tu matrimonio y tenemos un conflicto. No hay problema. No. Todo funciona bien. Podemos hacerlo, podemos negar la realidad. Pero eso tiene unas consecuencias. Tarde o temprano saldrá por algún lado. La realidad es aceptar la realidad que tenemos, el conflicto que hay, el problema que pueda haber y decir, Señor, necesitamos tu ayuda, ayúdanos, sin ti no podemos resolver esto. Y esa es la necesidad que tenemos, seguir buscando al Señor. Para Abraham, cuando él está en medio de esta situación que no permitió que debilitara su fe, su realidad, sus problemas, sus dificultades, no llegaron a debilitarlo en la fe, sino que las miró desde la perspectiva de Dios, viendo a Dios por encima de sus realidades y entendiendo que Dios puede ayudarle en medio de sus problemas y sus dificultades. Por eso, dice, y no se debilitó al considerar. ¿Por qué? Porque no solo miró su realidad. Y a veces nosotros nos debilitamos cuando solo vemos la realidad.
pero no vemos a Dios ahí. Y eso es lo que nos hace falta, hermanos. Por eso necesitamos crecer en fe. La fe tiene que ser algo que nos permita ver a Dios aún en medio de nuestros problemas y dificultades. Sin fe no lo vemos. Sin fe no lo vemos y por lo tanto somos arrastrados por el desaliento, el desánimo, la confusión, la queja, lo que sea. Pero es por la fe que nosotros vemos a Dios y recordamos sus promesas y decimos, Señor, tú tienes el poder para ayudarme. Abraham, en medio de su problema, contempló a Dios, decidió seguir lo que Dios decía y dejó que Dios fuera Dios en medio de su realidad. Dios era Dios para transformar su realidad. Hermano, que Dios sea Dios para ti. Que no sea un Dios pequeñito, porque Dios no es pequeñito. Es inmenso, es incontenible, nadie lo puede contener. Nadie. Es Dios. Y nuestra fe tiene que estar fundada y basada en quién es Él. El Dios soberano que reina y gobierna sobre todo y que cumple todos sus propósitos. Ni uno falta. Dijo que volvería a Israel a su tierra. Cerca de 2000 años después, esa promesa se ha cumplido. Estuvo en el 48, ¿verdad? Muchos no creían que eso iba a ocurrir, pero Dios lo hizo. Y ha hecho muchas otras cosas. ¿En tu vida ha hecho cosas? ¿Crees que las puede seguir haciendo? Eso es lo que nos distingue a los creyentes, la fe. No es lo bueno que seamos. Es la fe, es la confianza en lo que Dios ha dicho. Y eso tiene que marcarse, tiene que verse en nuestras vidas. Tenemos que vivirlo, tenemos que buscarlo. Si no lo tienes, búscalo. No te conformes. No te conformes. Pedro, en Lucas, pasó algo parecido a Abraham, con todas las diferencias, pero también hay momentos en los que él experimenta una realidad. ¿Os acordáis el texto aquel de Lucas 5, donde él sale a pescar? Están pescando toda la noche y el Señor, ¿qué le dice? ¿Quién se acuerda? Vuelve a echar las redes, entra para adentro, mar adentro y boca mar adentro y echa las redes. ¿Y Pedro qué le dice al principio? Hombre, pero Señor, pero si hemos estado toda la noche trabajando, hemos estado toda la noche pescando, que no hay, que... ¿Y cómo termina el versículo 5? Mas en tu nombre, o en tu palabra, mas en tu palabra echaré la red. ¿Su realidad cuál era? Que no había peces. ¿De quién se fió? ¿De sí mismo? ¿De sus sentimientos? ¿De sus impresiones? ¿De sus emociones? Ay, es que yo no lo siento. No. Se fió de Dios. Se fió de Dios. Tú lo has dicho, Señor. Me fío de ti. Sé quién eres, te conozco y sé que eres cumplidor de lo que prometes. Que no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Y me voy a fiar de ti. Yo quiero eso para mi vida. ¿Y tú? Búscalo, hermano. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar que Dios sea el que forje, el que nos ayude a seguir confiando en Él en medio de cada una de nuestras realidades. Me gustaría animarte a que no te dejes llevar por la indiferencia, por la duda, que no te dejes arrastrar por las circunstancias, sino que realmente confíes en el Señor. Y que hagas como Abraham, vio su realidad, vio sus problemas, sus dificultades, sí, es verdad, hay problemas. ¿Cuál es tu realidad? ¿Enfermedad? ¿Conflicto? ¿Un problema en el matrimonio? ¿Un problema con los hijos? ¿Economía?
¿Cuál es? Pueden ser múltiples razones. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Vamos a permitir que esas realidades nuestras debilitan nuestra fe? Ya no busco al Señor. Dejo de leer la palabra porque es que, ¿para qué? Voy a leer si al final no cambia nada. Asistir a la iglesia, ¿para qué? Si es que al final siempre lo mismo. Las cosas no cambian. ¿Qué sentido tiene? ¿Se debilita la fe? ¿Así? Cuando hay realidades en nuestras vidas. ¿Te ocurre a ti? Bienvenido a la raza humana. Bienvenidos. Eso es parte de todos. Esa es la lucha en la que todos enfrentamos. La cuestión es qué vamos a hacer ante las realidades que vemos. ¿Nos vamos a dejar arrastrar por la debilidad? Abraham dijo que no. ¿Y tú y yo? ¿Vamos a dejarnos arrastrar por la debilidad? ¿Por el desaliento, el desánimo, la confusión? ¿Tenemos esa opción? ¿Es una opción? No es la mejor opción. Ni es lo que Dios desea. El plan de Dios es confiar en Él. El plan de Dios es que sigamos esperando en Él. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Me falta el trabajo? ¿Mi corazón se llena de temor? Es una opción, pero no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. El plan de Dios es lo que dice la palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. Él es el que está a mi lado. Él es el que tiene el poder para ayudarme en medio de mi debilidad y mi necesidad. Es Él. Él es Señor. Él es Dios en tu vida. El Señor quiere ayudarnos a no vivir atemorizados. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:2. 1, perdón. Confiar en lo que Dios dice es lo que hizo Abraham. Dios le había dicho, tendrás un hijo de Sara. Y confió. Y en el tiempo de Dios llegó. Dios nos dice a ti y a mí muchísimas cosas. Una es lo que viene aquí en Salmo 27. Que Él es nuestro Dios y que es en Él en quien tenemos que descansar y aprender a encontrar las fuerzas que no tenemos. En su presencia, en comunión íntima con Dios. Me gustaría animarte. No sé cuál es tu realidad ahora mismo, pero si hay una realidad que te está hundiendo, que te está llevando a la derrota y al fracaso, hay un Dios todopoderoso que te puede sacar de ahí. Hay un Dios poderoso que puede transformar tu vida, si tú crees en Él. Eso es lo que necesitamos. Confiar en que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso para transformar nuestros orgullos, nuestros pecados y hacernos la persona nueva que quiere día a día hacer de nosotros. Hay un Dios real que quiere transformar nuestras realidades para que en medio de nuestras realidades, si permite que esas estén ahí, nosotros podamos seguir dándole gloria y alabanza y hacer como el Salmo 34. ¿Os acordáis del Salmo 34 que dice? Que iba a adorar a Dios ¿cuándo? Cuando haya problemas también. Cuando haya realidades difíciles también. Nuestras bocas se abrirán para darle gracias, exaltar, reconocer la gloria, las perfecciones, la majestad, la bondad, las misericordias de nuestro Dios. ¿Tu boca se abrirá para darle gracias a Dios en medio de esas dificultades? Si nuestra fe no es fuerte, si nuestra fe no está creciendo, no lo vamos a hacer. Pero si en tu corazón hay fe para reconocer quién es Dios, tu boca no va a poder callar. No vas a permitir que las piedras den gloria a Dios, porque antes lo hará tu boca.
¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres ser uno de esos que bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca? Necesitamos fe. Y Dios quiere y está esperando que crezcamos en fe, que esa sea lo que distinga nuestras vidas. Si nos quedamos solo mirando nuestras realidades sin ver a Dios, el fracaso está garantizado. Pero si en medio de nuestras realidades contemplamos a Dios, al Todopoderoso, la victoria está de nuestro lado. La victoria está del lado de aquellos que creen y confían en Jesús. Eso es lo que el Señor quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Y no se debilitó por un lado, ni tampoco dice la palabra que tampoco se dejó arrastrar por la incredulidad. Dice el texto en el versículo 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. La duda es parte de aquello que todos y cada uno de nosotros podemos enfrentar. La duda es parte normal de la vida de un creyente, porque estamos en una lucha por creer y la duda va a aparecer. La duda en sí no es pecado en sí misma. El problema es a dónde conduce la duda. Si conduce a la incredulidad, entonces estamos cayendo en el pecado. Es la incredulidad el problema. Y la duda es como la fiebre. ¿Qué es lo que hace la fiebre? ¿Para qué sirve la fiebre? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? ¿Para qué tenemos fiebre si al final...? No, la fiebre tiene una misión. Tiene la misión de alertar que hay algo que falla en nuestros cuerpos. La duda tiene la misión de recordarnos, oye, algo falla, algo hay que tratar aquí. En nuestras vidas, en nuestra fe, nuestra dependencia de Dios, en nuestro entendimiento y nuestra comunión con Dios, algo falla y hay que tratarlo. Cuando la duda no se trata, se convierte en una carcoma que roe y destruye. ¿Qué hacemos con la duda? Hay un hombre de Dios, al que Jesús reconoció como un héroe de la fe, Juan el Bautista. Y me gustaría que viéramos un pasaje donde él pasa por una circunstancia compleja, de incertidumbre, y tiene una serie de preguntas en su corazón. Él está encarcelado por Herodes y está en la cárcel y está preguntándose un montón de cosas. Él ha estado anunciando la llegada del Mesías, pero ahora está encarcelado con la previsión de que puedan matarlo en cualquier momento, y él está allí preguntándose, Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Lo vemos en el capítulo 7 de Lucas, en los versos 18 al 23, dice, y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Estaba ahí entre dos aguas, ¿no? Alguien decía que la duda es como tener un pie, 2 barcas, ¿no? Imaginaos 2 barcas en el lago de Arcos, y tú pones un pie en una barca y el otro pie en la otra barca. ¿Hay estabilidad ahí, no? No hay estabilidad, ¿no? Se puede mover, sobre todo si hay movimiento de olas. A veces la duda es como eso, a ver qué pasa, ¿no? A ver si encuentro la estabilidad. Eso es lo que estaba ocurriéndole a Juan el Bautista. Había un momento en el que no entendía. No estaba negando lo que Dios podía hacer, ni estaba negando lo que evidentemente Dios estaba haciendo, porque la incredulidad es eso, decir, no, esto no es posible, Dios no puede. No, eso es imposible, eso no es posible para Dios. Juan no está haciendo eso. Juan está diciendo, mi visión no encaja con lo que yo estoy viendo. No lo entiendo todo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿En qué me estoy equivocando? Duda. Esa es parte de lo que nosotros podemos pasar.
Y podemos cada uno de nosotros pasar. Hay situaciones que llegan a nuestras vidas y que nos hacen temblar y que nos hacen dudar. Y que, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Ocurre eso en tu vida? ¿Hay alguien que está ahí ahora? ¿En medio de la confusión? ¿De la incertidumbre? ¿No sabe? ¿Cómo tratar esa duda en nuestras vidas? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Cómo lo hizo Juan? ¿Cómo lo hizo Juan? ¿Qué hace Juan para resolver su duda? Va a Jesús. Envía discípulos. 2 discípulos de Juan. Y les envía para que le pregunten a Jesús, Jesús, ¿eres tú? Y mira lo que dice Jesús. Cuando pues los hombres vinieron a él y dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para ti, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les he anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Cómo está tratando su duda Juan? Busca a Jesús y busca respuesta de parte del Señor. No va a buscarse a un amigo, que está bien. No va a intentar ir a la filosofía a ver qué le pueden dar. Busca a Jesús mismo, busca al Señor. Y en medio de las dudas, a veces dificultades que nosotros podemos experimentar, nuestra gran necesidad en medio de esos momentos de incertidumbre es buscar la presencia de Dios. Es buscar el rostro de nuestro Dios, es buscar y meditar en las Escrituras, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, porque eso es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús le está recordando a Juan lo que él había prometido en el Antiguo Testamento que iba a ocurrir cuando viniera el Mesías. Y Juan está recibiendo la respuesta de Dios, le está diciendo, está ocurriendo lo prometido. Los ciegos ven, los cojos son sanados, los muertos son resucitados, está ocurriendo. Sigue confiando. Aunque no entiendas todo, fíate de mí, le dice Dios. Fíate de mí. No te fíes de tus sentimientos. Muchas veces nos fiamos más de nuestros sentimientos que de la palabra. Muchas veces los sentimientos que manan de nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras emociones nos van diciendo cosas y a veces le hacemos más caso a lo que Dios dice en su palabra. Párate a analizar eso. En la próxima situación, párate a mirar si tú te estás dejando llevar por tus propios sentimientos o estás dejándote llevar por lo que Dios dice en su palabra. Si te estás dejando llevar por tus sentimientos, estás caminando por vista. Si te dejas llevar por lo que Dios dice, estás andando por fe. Y Dios nos llama a caminar por fe y no por vista. Y esa es una lucha que tenemos tú y yo todos los días. Y tenemos que pararnos a decidir a quién voy a creer. ¿A quién vas a creer? ¿A quién? ¿Te vas a dejar arrastrar por la incredulidad? Dios no puede ayudarme en mi matrimonio. Dios no puede ayudarme en mi necesidad. No puede suplir las necesidades que tenemos. Es que no está haciendo nada. Mira, está parado, no me hace, no me escucha. Es que siento que Dios no me escucha. ¿Te ocurre? ¿Sientes que Dios no te escucha? Abre las Escrituras. Abre las Escrituras. Si es necesario, léelas en voz alta para escucharlas bien. Porque Dios nos está hablando constantemente a través de la palabra de Dios. Y Él quiere ayudarnos. Y Él busca no que seamos arrastrados por la incredulidad,
sino por la fe. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Lo mejor para nuestras vidas es hacerle caso a Él, es vivir por lo que Él nos está diciendo. Y necesitamos la fe que dice Hebreos, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que Dios dice que es cierto, certeza de lo que se espera. Abraham tenía certeza. ¿Había dificultades? Sí, es verdad. ¿Había realidades? Sí, pero no se dejó debilitar por ellas. Tampoco esa realidad dejó que le llenara de incredulidad. Dice, no me vas a vencer. Yo voy a confiar en ti, Señor. Yo voy a creer lo que tú dices, que es cierto, que es fiel y verdadero, que tu palabra es viva y es eficaz y tienes el poder para cumplir todo lo que dices. ¿Quieres eso? ¿Estás dispuesto a luchar para caminar en esa dirección? Dios nos llama a todos a tomar esa determinación de confiar en Él. Juan enfrentó su duda, pero la palabra de Dios fue la que le transformó. Tuvo que sufrir luego. Abraham tuvo que sufrir las dudas en algunos momentos, es cierto también, pero continuó y perseveró hasta el final. El problema con la duda es cuando eso se mantiene en el tiempo. Santiago nos avisa sobre la duda y nos advierte. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El matiz que tenemos que ver en este texto no es que alguien pueda dudar en un momento puntual de su vida y pueda tener un problema. No es esa la cuestión. La cuestión de Juan sí que era una cuestión puntual en su vida. Pero aquí lo que está destacando es la persona que está constantemente dudando. Y es como la ola del mar. ¿La ola del mar qué hace? Va y viene. Va y viene constantemente el movimiento de la duda. Constantemente. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Al final es evidentemente incredulidad. Pero lo que el Señor quiere es que en medio de nuestras dudas, porque las vamos a tener, busca al Señor. Busca su rostro. Pasa tiempo con su palabra. Léela. Medítala, no simplemente la leas, no te llenes solo de información, de datos. Trata de entender qué es lo que te está diciendo a ti personalmente y qué es lo que el Señor está queriendo transformar de tu corazón, de tu vida. Porque el Señor lo que está haciendo es querer transformar nuestras vidas. Necesitamos aprender del ejemplo que encontramos de héroes de la fe, que encontramos en tantos libros de las Escrituras. Hebreos 11 está cargado de ellos. Abraham es uno de los modelos de fe para cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender de él. Y me gustaría dejar esa necesidad de mantenernos firmes en la fe, como lo hizo Abraham. Yo creo que es una de las cosas que vemos ahí en la vida de Abraham. Se mantuvo firme en fe. No se dejó debilitar ni se dejó arrastrar por la incredulidad. Y eso es lo que precisamente Hebreos 10:23 nos dice. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. No permitas que tu fe sea arrastrada por nada. No lo permitas. Hermano, recuerda, tú tienes una responsabilidad. No. ¿Me escucháis? ¿Estamos atentos? Mantengamos firme sin fluctuar. No arriba y abajo. No un día aquí y otro día aquí. Firme, estable.
diciendo, Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi socorro. Mi fuerza y mi bien viene de ti, de ningún otro lado. Y quiero aprender a descansar en ti. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, nuestra fe. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Si hay alguien de quien podamos fiarnos, es de Él. Es Él. Y si Él lo ha dicho, lo va a hacer. Si Él lo ha dicho, lo va a hacer. Me gustaría, para terminar, animarte a que decidas pasar tiempo con el Señor. ¿Cuánto tiempo hace que no pasas tiempo a solas tú con el Señor, la palabra? ¿Cuánto tiempo hace? Eso es uno de los instrumentos que Dios tiene para ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Si no lo pasamos, nuestra fe se va a debilitar. Si no pasamos tiempo delante del Señor, si no pasamos tiempo meditando en lo que Él dice y entendiendo por qué lo está diciendo y para qué nos lo está diciendo, porque cuando abres la Biblia, recuerda que es Dios que te está hablando a ti personalmente. Cuando yo abro la Biblia, me está hablando a mí personalmente. Y eso es lo que tenemos que seguir recordando. Y necesitamos decidir, hermanos, ¿qué es lo que hay que quitar en nuestras vidas para pasar tiempo con la palabra? ¿Tele? ¿Series de televisión? ¿Móvil? ¿Internet? ¿Sueño? ¿Qué hay que quitar? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no pasamos tiempo con nuestro Dios, nuestra fe se va a debilitar y caeremos en la incredulidad. Pero eso no es lo que decidió hacer Abraham. Abraham decidió confiar en el Señor. Abraham decidió creer lo que Dios había dicho. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció. Al considerar lo que le estaba ocurriendo, su realidad, en lugar de dejarse arrastrar por la realidad, puso sus ojos en Dios, recordó la promesa. ¿Y sabes qué es lo que se ocurrió? ¿Qué es lo que hizo en su corazón? Le fortaleció en fe. Como resultado de confiar en Dios, salió fortalecido. Porque la fe es como un músculo. ¿Quién le gusta salir a correr por las mañanas? ¿Aquí algún atleta? Bueno, por la tarde también, ¿verdad? Por la noche. ¿Qué atletas? A ver, ¿cuántos atletas hay aquí? Angelito, cuando tú dejas un año sin correr, ¿qué pasa? ¿Cómo? Que debilitas. La fe es igual. Si nuestra comunión con el Señor la descuidamos, nuestra fe se debilita. Es un músculo que tiene que ser ejercitado. Si yo dejo de correr, a mí se me nota, ¿verdad?, que corro. Si yo dejo de correr, me debilito en la fe. Si yo dejo de buscar al Señor, mi fe se debilita. Me lleno de incredulidad y no creo. Y mi boca solo dirá, eso no puede ser. Esto es imposible. Es que es muy difícil vivir la vida cristiana. No es que es difícil, es que es imposible por ti mismo. Si tú no tienes la presencia de Dios en tu vida, vivir por fe es imposible. Y vivir la vida cristiana menos todavía, o más difícil todavía. Solo por la fe podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo por la fe. ¿Quieres? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a buscar a Dios?
a pasar tiempo con Él, a dejar que Él llene tu corazón de confianza, a fortalecer tu vida. Nuestra fe no se basa en opiniones ni en sentimientos. Nuestra fe no depende de nuestras intuiciones, depende de lo que Dios dice. Por eso necesitamos la palabra urgentemente en nuestras vidas. Si hay algo indispensable que no me puede faltar, es buscar a Dios para que Él siga llenándome de fe, para que Él siga llenándote de fe, hermanos. Nuestra vida solo depende de Él, de quién es Él, de qué es lo que Él ha dicho. Y me gustaría terminar con un par de versículos. Uno es Isaías 40, 7 y 8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, son nuestras vidas. Sécase la hierba, marchítase a flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho, créelo con todo tu corazón, porque se va a cumplir. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para ayudarnos en medio de nuestra escasez económica, en medio de los conflictos en nuestro matrimonio, en medio de las enfermedades, en medio de las dificultades, en medio de cualquier realidad que quieras pensar o que estés pasando. Dios tiene el poder para ayudarnos y darnos victoria y no ser arrastrados por la debilidad ni por la incredulidad, sino ser fortalecidos en fe, confiando en sus promesas, en su palabra, en lo que Dios ha dicho. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tenemos un tesoro en nuestras manos que a veces no somos conscientes, Señor. Perdónanos y ayúdanos a amar tu palabra con todo nuestro corazón. Señor, te pido por nuestras vidas, ayúdanos. Tú conoces nuestra debilidad. Todos somos débiles y necesitamos de ti. Y te pido, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes. Te pido por Emmanuel, Señor. Fortalece la fe de tu pueblo. Señor, ayúdanos a mirarte en medio de nuestras realidades. Señor, ayúdanos a decidir buscar pasar tiempo contigo. Ayúdanos, Señor. Te ruego que tú incendies nuestro corazón en ese anhelo, en esa pasión por confiar en lo que tú eres, en quién eres tú, en que tú eres fiel a tu palabra y a todo lo que prometes, y a poder realmente buscarte y descansar en todo lo que tú has dicho que vas a hacer en nuestras vidas. Señor, estamos aquí en esta mañana pidiéndote tu ayuda. Queremos rogarte que tú nos ayudas. Señor, quiero rogarte a aquellos hermanos que están pasando por realidades difíciles, que están pasando ahora por realidades y sus ojos están clavados en esas realidades. Ayúdales a recordar tus promesas. Ayúdales a recordar quién eres. Ayúdales a recordar lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y que tú nos has llamado para transformarnos y obrar tu poder en medio de esas realidades que nos vencen muchas veces, Señor. Señor, pedimos tu ayuda, necesitamos tu ayuda. Y como iglesia, Señor, pedimos que tú te glorifiques en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe que estamos creciendo en esa fe, que no nos estamos acomodando, sino que estamos buscando, Señor, tu presencia, tu palabra, para que tú sigas fortaleciendo nuestras vidas y llenando nuestro corazón y nuestra mente de fe para poder servirte y darte la gloria que solo te pertenece a ti. Señor, ayuda a tu iglesia, ayúdanos. Gracias por tu presencia, gracias porque contamos contigo, porque no estamos solos,
para poder vivir la vida que tú quieres que vivamos. Señor, gracias por la palabra, porque también es ese precioso tesoro que nos has dejado. Señor, llévate la gloria en medio de tu pueblo. Exáltate, Señor. Gracias por tu presencia. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.